todo lo que condiciona a la economía argentina es la deuda con el FMI de 44 millones de dólares que, digamos, la contrajo el gobierno de Macri. Para que nos informe y nos dé información sobre esto y para desocultar algunas cuestiones y por qué hay varios sectores que plantean que hay que suspender el pago del FMI, investigar, o sea, qué es la deuda legítima y cuál es la ilegítima. Estamos con Arnoldo Gómez, que él es miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, es escritor e investigador. Uno de sus últimos libros que sacó a fin de año se llama Argentina Oculta. Buenos días, Arnoldo, ¿cómo estás? Buenos días, Emilia, ¿cómo están ustedes ahí? Bien, y bueno, queremos desocultar, ¿no? Como dice tu libro, tu último libro, ¿qué pasa con el FMI? Partiendo, digamos, cómo se contrajo esta deuda y por qué muchos sectores plantean que hay que suspender e investigar. Bueno, en primer lugar, lo que está oculto para la opinión pública, pero hay documentos oficiales en el Banco Central que comprueban que todo el endeudamiento de la época de Macri, que la deuda pública creció en 86.000 millones de dólares en todo el ciclo Macri, de esa deuda el grueso fue contraída en dólares con el exterior. Esa es una diferencia con el resto de la deuda pública, por ejemplo, con la que toma este gobierno, que no se puede endeudar con el exterior porque la Argentina está prácticamente, se le aplica un default sobre los créditos, nadie le presta desde aquel desastre que hizo Macri. La diferencia está en que los dólares se fugan, se pueden fugar. Los pesos, por ejemplo, como es lo que se endeuda este gobierno por el déficit, nadie se fuga en pesos, nadie se va del país con pesos. Lo que se van del país son dólares. Entonces, de toda la deuda que contrajo Macri, en su conjunto, la deuda con los bonistas y lo demás, casi el grueso de esa plata se fugó del país. Y en esto están los documentos del Banco Central comprobados, y en mi libro yo doy la lista de quienes sacaron esos dólares del país. Es un dato concreto, ¿viste? Claro. Esa lista, por ejemplo, qué sé yo, como empresas particulares, la principal fugadora es Telefónica, que es Telefónica de España, se llevó 1.240 millones de dólares, que está vaciando a Telefónica Argentina, por eso, digamos, se comió todos los cables de cobre que tenían las instalaciones, nos mandó a todos al Movistar y fugó 1.240 millones de dólares en el ciclo Macri. O Midling, que con sus distintas empresas, Pampa Energía y las distintas empresas que él controla, fugó más que esa cifra todavía. Bueno, está la lista completa en el libro, pero es una lista que tiene el Banco Central. Entonces, esa plata entró al país en forma de deuda, no quedó en ninguna, no es que quedó ni en hospitales, ni en empresas, ni en obras, ni qué sé yo, ni en servicios públicos o servicios para la energía, sino que sirvió para que todos estos grupos saquen todos estos dólares. También en la lista de personas privadas, ¿no?, que se fugaron en total más de 10.000 millones, no solo empresas. Este fue el mecanismo, digamos, del desastre Macri. Cuando eso colapsó, porque a fines del 18, digamos, ya nadie le prestaba más a la Argentina, y vino Caputo y le dijo a Macri, bueno, este es el último préstamo que conseguimos, de 10.000 millones,
Ahí cuando colapsó el sistema y sobre todo se espantaron los capitales, los inversores golondrinas empezaron a irse del país y saltó el dólar, primero de 16 a 25, después de 25 a 40, es que vino el FMI y lo asistió con 44 mil millones de dólares para sostener esa fuga. No sé, no quiero hacer yo todo el recorrido, porque por ahí se hace muy pesado para el oyente, pero... O sea, vos me estás diciendo entonces que hubo un mecanismo donde grandes empresas como Telefónica España, etcétera, fugaron dólares de la Argentina, entonces el gobierno de Macri pide ese préstamo ¿para qué? Pide ese préstamo porque ya se había agotado, digamos. La Argentina tiene un sistema de endeudamiento que lleva 40 años. El origen está en un fraude que hizo la dictadura y a partir de ahí esos bonos todos los han renovado. También en el periodo kirchnerista se los renovó. Entonces, el tema sería, Macri tomó en bonos toda esta deuda, pero después había que seguir reciclando el pago de deuda, por eso llegó el FMI con esos 45 mil millones de dólares, que es para poder seguir reciclando la deuda y sostener esta fuga, ¿me explico? Por Claro. eso que los macristas dicen, bueno, pero la plata del FMI fue para pagar deuda, eso es una discusión abstracta, o sea, la cuenta final es, nuestra deuda pública aumentó en dólares 86 mil millones y se fueron. Y esto es lo que asistió el FMI. Por eso se dice que es una, digamos, nosotros esta deuda no la tenemos que pagar, hay que investigar a todos estos que se llevaron los dólares, para qué se los llevaron, y en los casos en que es fuga neta de divisas del país y fraude, bueno, hacer que ellos la devuelvan. Pero ¿qué pasa si se suspende el pago? Porque vos decías hay que suspender el pago y hay que investigar, ¿no? Pero nos vamos a quedar sin comunicaciones, nos vamos a quedar sin todos los insumos para la industria. ¿Qué nos puede pasar si se suspende el pago? Bueno, indudablemente si se suspende el pago va a haber, te van a agredir los capitales financieros declarándote el default. Pero el tema es que estamos en default hace 2 años, ¿me explico? Entonces, sí, te pueden suspender por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es un problema para algunos de los grandes capitales que están en la Argentina, que no van a poder remitir sus utilidades. Y va a pasar de que en algunas ramas industriales pueda haber problemas para los insumos. Pero no por falta de dólares. Mira, te doy un dato del día de hoy. La Argentina tuvo en el año pasado un superávit comercial de casi 15 mil millones de dólares, 14 mil y pico. Y sin embargo el Banco Central está hoy casi sin reservas. ¿Entre dónde se fueron esos 15 mil millones de dólares que nosotros entre lo que exportamos y lo que importamos tuvimos de superávit? ¿Dónde se fueron? Se fueron, mirá, por ejemplo, 5 mil millones de dólares, 5.101 millones de dólares para abastecer préstamos de empresas. ¿Me explico? Son empresas que se han endeudado en un ciclo en dólares en el exterior del país y todo este año lo quisieron pagar con el dólar oficial, que la mayor parte del año estuvo a 75 pesos. O sea, un dólar barato que el Banco Central les convalidó y entonces 5 mil millones de dólares de este superávit fiscal se fueron para pagar estas deudas que son entre casas fabricadas acá y sus casas matrices. Otra parte se fue en servicios financieros y el servicio de turismo exterior, que vos viste que este año prácticamente no hubo, así que el grueso fueron servicios de intereses y servicios de royalties extranjeros, cerca de 4 mil millones de dólares. Y a su vez, también se fueron en el pago de intereses y préstamos que pagó el Banco Central. Por ejemplo, al FMI este año
le pagamos hasta ahora, en el ciclo del año 2021, 1.300 millones de dólares. ¿Y eso en qué sería? ¿Intereses solamente? Claro, intereses de los 44.000. Ahora esta semana le vamos a pagar 790 y a principio del mes que viene otros 330. O sea, 1.200 millones de dólares vamos a pagar en estos días. Ahí se va a ver si se hace ese pago, está claro que el gobierno está absolutamente determinado a entrar en el acuerdo, ¿no? Claro, porque fue la semana pasada hubo una reunión de Cafiero con el gobierno, con funcionarios, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, y a la vez también el ministro Guzmán afirma que la Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo con el FMI, que es necesario que ambas partes se pongan de acuerdo, dice el ministro. El tema es que el tema es que los vencimientos de esta estafa, porque por lo que vos nos estás contando es una estafa, digamos, hay un vencimiento este año, o sea, hasta el 2023 de 20.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar la Argentina a pagar eso? Bueno, o sea, en principio ahora todo junto dicen no va a poder, pero ¿de dónde va a poder? Es como está pagando, ya te di los datos de este año. Claro. 15.000 millones de dólares se han ido en este tipo de pago. O sea, al FMI se le pagaron este año 1.300 y vamos a pagar en estos días otros 1.000 y pico de millones de dólares y estaría ese vencimiento de cerca de 3.000 en marzo. Ahí es donde se dice no se puede pagar porque se agotaron las reservas. Bueno, entonces habría que separar en dos partes esto. Una, la primera pregunta que me hiciste, que es por qué se dice que no hay que pagar esta deuda y que hay que suspender los pagos. Claro. O sea, por el origen fraudulento de esta situación. Entonces la Argentina tendría que suspender los pagos. Lo segundo es la practicidad de esto. O sea, la Argentina viene pagando en estos 2 años en las que nadie le presta nada, sigue pagando, está en estado de default y sigue pagando. Entonces no tiene ningún sentido práctico lo que ha hecho el gobierno y ha perdido una gran oportunidad, que es haber, en todo caso, declarado la cesación de pago, ni bien se inició la pandemia, y a partir de ahí los dólares que entraban nos quedaban en la caja y no era necesario desprenderse de todos estos dólares que pagamos. Frente a los que dicen que vendría la debacle, bueno, la debacle puede ser para estas empresas que devolvieron préstamos por 5.000 millones de dólares. Para la economía general, no, la Argentina tiene dólares de sobras para pagar sus importaciones y en todo caso para pagarlas cash, al contado. Y si pagás al contado no vas a tener muchos problemas en el comercio exterior. Otro tema sería esto en el que vos entrás, que es cómo están las negociaciones. Claro, porque ¿no? el gobierno, leía hoy a la mañana en uno de los diarios hegemónicos, los medios hegemónicos, que planteaba que el gobierno nacional plantea su expectativa en que el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional calme los índices fuera de control que está la economía argentina, como un dólar imparable, como la inflación. Sí, esa es la expectativa digamos. En la negociación hay dos temas, ya entrando en cómo, digamos, en un gobierno que decidió entrar en la negociación, que entiendo que es un error serio. El primer tema sería, el gobierno ya lleva pagada toda esta plata, por ejemplo, entre lo que pagó a fin de año, más lo que va a pagar ahora, se van a sumar cerca de 3.000 millones de dólares, con lo que agota los dólares físicos que tiene el Banco Central. Hacer eso
para entrar en un default posterior es una insensatez, para eso tendrías que no pagarlo. Por eso muestra la decisión del gobierno de ir con todo a la negociación. Claro. Ahora, el drama es que una vez que vos, por ejemplo, esta semana, si vos pagás, quedás entregado, porque no tenés más reserva, así que el fondo te va a imponer todas las condiciones que ellos quieran. ¿Qué pide el fondo y qué intenta el gobierno? Sería lo siguiente. Guzmán lo que pretende es que el ajuste sea al nivel que él lo presentó en este presupuesto, o sea, él presentó un presupuesto en el Parlamento a fin de este presupuesto que no se pudo aprobar, con un déficit total del 3% del PBI. ¿Está? Digo, Sí. por ahí las cifras abundan, qué sé yo, pero quiero decir, con un déficit del 3%, que aparece igual al del año pasado. Pero el año pasado, a ese déficit se llegó sobre la base que tuvimos los DEF, o sea, una plata que nos giró el FMI, le giró a todos los países del mundo por la pandemia, que fueron 4.000 millones de dólares, más el impuesto a las grandes fortunas, que fueron cerca de 3.000 millones de dólares. Esto es 1,5 puntos o más del PBI. Entonces, sostener el mismo déficit implica un ajuste del 1,5 del PBI. No es lo mismo. Con una no inflación al 50,9. Suponete que sí, que con la misma, que con esa inflación igual lo sostenga. En todo caso, la inflación se la usa para imponer ese ajuste. Pero la cuenta final que él busca es un ajuste del mismo orden que tuvo la Argentina el año pasado. ¿Está? O sea, así como la Argentina tuvo un ajuste en el 2021 de más de 2 puntos del PBI, que recayó sobre el pueblo y por eso el pueblo dijo así no y le quitó 5 millones de votos al gobierno, en lo que se presupuestó para el año que viene, en lo que propone Guzmán, es un nuevo ajuste del mismo orden. Esto es la cuenta final que él defiende frente al FMI. El FMI le pide todavía 1 punto más del PBI de ajuste. Esta es la discusión. Guzmán dice 3%, el FMI dice 2% de déficit. Claro. Esto sería prácticamente duplicar el ajuste, es lo que pide el FMI. Con el mismo presupuesto del año pasado, porque al ser rechazado el presupuesto, el gobierno nacional aprobó por DNU el mismo presupuesto del año pasado. Sí, los presupuestos lo que te dan son el rango de gastos que vos podés proponer en cada rubro. Después el manejo de eso lo hace el gobierno a partir de lo que se emite, de la inflación y resultado final. ¿Me explico? Y aparte el presupuesto lo que te habilita es a determinados gastos que no son arbitrarios del Ejecutivo, tienen que estar habilitados por el Parlamento. Claro. Por ejemplo, no es que al Ejecutivo se le puede ocurrir hacer una obra pública de 3.000 millones de dólares sin haber tenido aprobación en el presupuesto. Claro, ¿no? Y aparte pero de cómo se ejecuta lo decide el gobierno. Claro, aparte de ese ajuste que propone para llegar a un acuerdo el FMI al presupuesto, ¿qué otro condicionamiento pone el FMI? El FMI pone varios, digamos, sería un control del seguimiento de la economía, pero el principal que pone son las medidas macro, que son estas, ¿tá? Entonces, si la discusión está entre Guzmán, que dice un 3% de déficit, y el FMI que dice un 2%. Y para el año siguiente también hay una discusión del mismo orden. El FMI pretende llegar a déficit cero en el 25 y Guzmán lo propone al 27. Esa es toda la discusión entre el gobierno y el FMI. Es cómo se va a graduar el ajuste y cómo te van a imponer un pago fraudulento. ¿Tá? Y a partir de ahí la discusión en el gobierno.
Cristina Fernández de Kirchner plantea que lo que dice el FMI es inaceptable. ¿Por qué? Porque la Argentina puede explotar socialmente, y a su vez el ala de gobierno de Alberto Fernández, Cafiero y lo demás plantean que si no firmamos un acuerdo tratando de que sea lo más lo menos apretado que pueda ser, pero que si no firmamos un acuerdo explota la economía antes de marzo. Estas son las dos posiciones del gobierno, las dos buscando un acuerdo, pero con esta tensión. Es la tensión de estos días. Claro. Y si hacemos el pago que vamos a hacer, indudablemente vamos a aceptar cualquier acuerdo. claro, pero Esa es la realidad. y sí, y para bajar a la realidad, digamos un ejemplo sencillo, ¿en qué perjudicaría al trabajador, a la trabajadora, al pueblo este acuerdo? Bueno, en primer lugar, el pueblo, digamos, ¿en qué lo prefiere? ¿Cuánto perdiste vos en tu salario este año? Claro. Te hago la pregunta. Sí, igual vi los la índices del INDEC y chao, no. 76.000 pesos, 76.000 y algo, una canasta, la canasta para que una familia tipo no sea pobre, así que parece que la mayoría estamos en el índice de la pobreza. Bueno, entonces cada uno puede hacer la cuenta de lo que perdió. Se propone que el año que viene pierda lo mismo. ¿Está? Esa es la respuesta. El Guzmán te dice seguir perdiendo lo mismo, y el FMI te dice perder un poco más. ¿Y vos por qué? Eso es el ajuste, de ahí viene Claro, pero si la esto posibilidad de pago. está demostrado, ¿no? Y que hay papeles que demuestran que esto fue una estafa, porque con la cifra que le prestó el FMI no le prestó nunca a ningún país, y da cuenta de que fue una cuestión política, que Trump habilitó este préstamo para que Macri gane las elecciones, pero toda esa plata fue para los bancos, o como vos dijiste, digamos, se fugaron, se fueron eso, no fue ni para obra pública, ni para la salud, ni para la educación, ni para nada. Entonces, ¿por qué los argentinos tenemos que pagar esta estafa? ¿Y por qué el gobierno se empeña en hacer este acuerdo? Bueno, porque quieren, digamos, hay dos visiones de que vos decís, los argentinos no tenemos por qué sostener algo que sea fugado, y yo estoy plenamente de acuerdo, y ese es un sentimiento nacional que hay que fomentar con todo, hay que rebelarse contra ese pago. Pero al mismo tiempo están los que dicen hay que sostener la legitimidad de los acuerdos que se han hecho, por ejemplo, los acuerdos con todas esas empresas privadas. Te doy un caso, la industria automotriz. ¿Vos conocés alguna marca de coche argentino? No. Bueno, es una de las 20 industrias automotrices más altas del mundo. Estamos produciendo más de 500.000 de vehículos por año, podemos producir 1 millón. No hay una sola empresa argentina. Todas esas empresas exigen que se cumpla una legalidad, que es que ellos puedan remitir sus utilidades y que ellos puedan remitir los dólares que financieramente contraen con sus casas matrices. Bueno, esa es una forma de ver la legalidad. Por lo tanto, eso es parte de lo que se va en dólares del país. Otra legalidad, por ejemplo, vos tenés, ¿cuál es la principal empresa argentina de energía? La de Minling, Pampa Energía. Sí. ¿No? Sí. Bueno, Pampa Energía cotiza sus acciones en la bolsa de Nueva York. Las acciones de Pampa Energía, cuando fue la debacle de Macri, cayeron como $20 su cotización.
para sostener la cotización, las empresas de Midland sacaron cerca de $1.000 millones de la Argentina para recomprar acciones en Nueva York y levantar su cotización. Para Midland esa es una operación legal. Claro. Y tiene que ser, bueno, entonces ahí vendría el tema de, por ejemplo, uno de los reclamos del FMI, que es seguridad jurídica, te dicen. ¿Qué quiere decir? Cumplir con los acuerdos internacionales. Entonces, el FMI trajo plata acá para cubrir esos baches de esas empresas, los argentinos la tienen que devolver. Bueno. No, bueno, pero que la devuelvan las empresas, Arnoldo. Claro. ¿Por qué la tenemos que devolver nosotros si no vimos ningún peso? Por supuesto, pero tenés que rebelarte contra ese esquema que te impone un tipo de legalidad. Bueno, el gobierno no está dispuesto a rebelarse contra eso, sino que busca zafar ganando tiempo, y que sobre esa base, ¿cuál sería la línea del gobierno? Pagar con el crecimiento. O sea, que nos den, llegar a un acuerdo ahora en marzo por el cual se posterguen los pagos, entonces vos no sufras un ajuste tan grande y se posibilite un ciclo de crecimiento que después permita hacer esos pagos. Es un camino de sostener la dependencia. ¿Y entonces qué nos queda a los argentinos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la salida? Una gran campaña, hay que hacer una gran campaña nacional para imponer el rebelarse contra esto y suspender el pago. O sea, esa campaña es posible, hay un gran espíritu en este sentido si vos vas a la estructura, pero hay que ir al debate, a las asambleas de fábrica, a las asambleas de barrio, a pronunciar los movimientos sociales y políticos y imponer la suspensión del pago. La ferocidad de lo que pide el FMI en ese sentido genera buenas condiciones para que se produzca esta indignación que yo logré en vos. Vos decís, así como hizo el pueblo de Chubut, que frenó la ley de la minería, que hagamos así, decís vos. Sí, hagamos, lo primero es ir logrando esta noción de que es necesario suspender el pago e imponerlo, de todos los modos que sea posible. Claro. Bueno, Arnoldo, muchísimas gracias por la explicación, por los datos, las cifras por ahí son, la verdad, un poco bastante preocupante, pero bueno, queda claro que esto ha sido, ¿no? Algo que benefició a las empresas, que no fue nada para el pueblo argentino y que hay que investigar esta estafa. Se pagará lo que se debe. Y además hay dos Argentinas, ¿viste? Algunos hablan de la Argentina y están hablando de esas 200 empresas monopólicas que controlan el país y esas 2.000 familias que controlan el campo. Para algunos la Argentina es eso, y la Argentina es mucho más que eso. Vos, por ejemplo, la actual reactivación tiene que ver con una reactivación de más del 16% de todas las empresas pyme, industriales pyme. Bueno, esa es una Argentina potente que tiene que rebelarse contra esto, pero bueno, hay que lograrlo. Otro tema, digamos, que te agrego como dato, porque va a estar en debate estos días, es, si no se paga en marzo, no es inmediatamente la declaración del default por parte del FMI, eso tiene un mes que se llama suspensión de pago. O sea, puede ser que ese mes exista dentro de la tensión que hay por firmar o no firmar y cuántos puntos se logran para un lado o para el otro. Lo que tenemos que estar claro es que la discusión es de esos puntos que yo te dije, ¿no? Del 1% o no sobre el ajuste, sobre el PBI. Eso es toda la tensión. Claro. Después, el carácter entreguista del acuerdo es
con un ajuste más severo o menos. Claro. Por eso hay que revelarse en su conjunto. Así es. Y bueno, por último, Arnoldo, queríamos que nos digas que de qué sintéticamente, porque el tiempo nos apremia, de qué se trata tu libro La Argentina Oculta y dónde lo podemos conseguir. Bueno, se puede conseguir en en la editorial y librería Raíces. Bueno, vos después podés dar los datos, yo no los tengo acá. Editorial Ágora. Editorial Ágora, y que tiene sede ahí en la librería Raíces. En todo caso, después te paso el teléfono y la dirección, en la calle Agrelo. Dale. De ahí se distribuye y se lo puede pedir, y el libro fueron todas notas semanales hechas durante los 2 años hasta ahora de pandemia en el programa de Miguel Ángel de Rensis Ayer y Hoy, que se sale por Radio Belgrano, y en el que fuimos tratando temas cotidianos. Claro. Todo este tema de la deuda se lo siguió paso a paso y otros temas. Buenísimo, entonces Arnoldo nos va a dar luz, nos va a desocultar tu libro, cómo fue, ¿no?, el entramado económico y político del país durante la pandemia. Sí, bueno, tanto como luz, no sé, digamos, va a lograr desocultar algunas páginas. Algunas páginas. Bueno, muchísimas gracias, Arnoldo, por la comunicación. La verdad que nos diste mucha data. Y seguramente te vamos a volver a consultar, porque esto del FMI sigue, y creo que nos tiene ahí en una situación preocupante al pueblo argentino. Por eso, como decís sería vos, muy bueno recoger, ¿sabes qué?, cuáles son las dudas y las preguntas en la gente, porque uno por ahí expone, pero hay que ver cuáles son las dudas que hay en el pueblo, ¿no? Claro. Bueno. Recogerlas bien, y este va a ser un tema agudo hasta fin de marzo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Arnoldo, por la comunicación. Bueno, un abrazo ahí a todos los matanceros y el programa. Bueno, estuvimos en comunicación con Arnoldo Gómez, que nos dio muchísima data sobre la deuda del FMI, por qué hay que suspender y por qué hay que investigar la guita que se fugaron las grandes empresas, ¿no? Y digamos, no se puede pagar una estafa, nadie va a pagar una estafa a costa del sufrimiento de su familia, pero todos estamos pagando esta estafa con un ajuste terrible, y esto no puede seguir así. Por eso es importante el tema de la suspensión y de la investigación, como dice él, y también recomendamos, que ahora vamos a agregarlo ahí en el Facebook, su libro La Argentina Oculta, donde es un libro que incluye una selección de las columnas de su autoría durante el 2020 y 2021 del programa Radial Argentina Ayer y Hoy, conducido por Miguel Ángel de Renzi en Radio AM 650, en la cual, digamos, recorren este libro, y esos artículos que tiene este libro recorren los asuntos políticos y económicos de la actualidad nacional, analizando aquello que los medios predominantemente dejan de lado, ocultan o tergiversan, porque revela la dependencia argentina y la presión, ¿no?, de nuestro pueblo. Así que muy interesante este libro, La Argentina Oculta, de Arnoldo Gómez, de Editorial Ágora, que nos da cuenta de todo lo que ha sido el entramado político, económico del país durante la pandemia. Y ahora nos vamos a un temita musical, que a ver qué me dice Alejandro Bocho de la Ciudad. Así que ahí estamos. Acá me escribió algo.
¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro